Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campamentos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananael, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarías, Hananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Del libro de Nehemías, capítulo 12, versículos del 27 al 43. Paso a paso, Nehemías se ha tomado el trabajo de describir cómo fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el volver a poblar la ciudad y las aldeas cercanas, el llamar las personas para que se encargasen de los diferentes servicios del culto, la organización del pueblo para que nunca faltase lo necesario para el culto. Y hoy nos cuenta en el fragmento que hemos proclamado. Recordemos que estamos leyendo no por capítulos, sino por unidades literarias, es decir, por temas concretos, ya que si leyésemos por capítulos exactos, seguramente nos quedarían temas cortados o mal iniciados, ya que, recordemos una vez más, quienes hicieron la tarea en la Edad Media de dividir la Biblia en capítulos y en versículos, no lo hicieron de la mejor manera, y quedaron temas cortados, capítulos con varios temas o temas divididos en varios capítulos. Cuando hacemos eso, cuando no leemos temas concretos, unidades literarias concretas, el sentido, la enseñanza se puede perjudicar, cortar, quedar a medias o quedar amontonada con varias ideas que de pronto parecen no concuerdan. Por eso estamos siguiendo la palabra de Dios de acuerdo a las temáticas que nos va presentando y no a capítulos exactos. Obviamente hay ocasiones en las que las unidades literarias han coincidido con capítulos exactos. Como lo hemos dicho otras veces, quienes hicieron la tarea de dividir determinados libros o porciones de libros en capítulos, en esos casos hicieron bien la definición, la delimitación de los capítulos. Recordado esto, queridos hermanos, quiero invitarlos a que, al reflexionar sobre este fragmento,
Vayamos imaginándonos la escena tan hermosa en la que gozo con gozo el pueblo se va fortaleciendo al volver a reedificar su ciudad, su templo, su culto, luego del durísimo capítulo que significó para toda su historia el exilio en Babilonia. Dice el texto que los muros de la ciudad son dedicados. Lo más cercano que tenemos a nosotros de este tipo de celebraciones es lo que hacen algunas iglesias, sobre todo de tipo tradicional, como la iglesia romana, de bendecir determinados lugares o edificios. En este caso, sería como si nos estuviera narrando Nehemías cómo consagraron las murallas que rodeaban a Jerusalén. En otras palabras, era ponerlas bajo la bendición divina. El cuidado de la ciudad había quedado bajo la bendición divina. Hermanos, en fragmentos anteriores, cuando empezábamos a ver cómo se reedificaban los muros de la ciudad para defenderla, hablábamos también de cómo es necesario levantar murallas que nos protejan de nuestros enemigos externos, pero sobre todo de aquellos que hierven dentro nuestro, en nuestras pasiones, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Y estos muros que hemos de levantar, en el fondo no los levantamos con nuestras fuerzas porque de ser así caerían. No hay mayor defensa para el hombre que el cobijo y el resguardo en Dios. La protección divina ha de ser la defensa de la vida del hombre, de sus enemigos jurados, el mundo, el demonio y la carne. Y la única manera de nosotros ponernos al cobijo de la protección divina es estar constantemente en oración, en reflexión de la palabra de Dios, en la meditación constante de los valores del reino y por tanto viviendo constantemente de acuerdo a dichos valores. Entregar nuestra vida a Cristo, nuestro Redentor y Salvador, es tener la certeza que Él guarda nuestra existencia. Recordemos, eso sí, que la protección de nuestra vida y de nuestra salvación, si bien es Cristo quien nos la ha ofrecido y nada podemos nosotros hacer por nuestros medios para salvarnos, este ofrecimiento de Cristo no encuentra en nosotros pasividad, sino que por el contrario nos necesita activos, colaborantes, si existe el término. Es como si Cristo nos dijera: yo defiendo tu vida con la redención que yo he gestado en mi entrega en la cruz. Pero tú tienes que aceptarme en tu vida como tu defensor. Y eso se ha de manifestar en actitudes de nuestra parte. ¿Cómo vamos nosotros a creer que las defensas de nuestra salvación van a estar fuertes si nosotros no vivimos fortaleciendo la vida en el Espíritu de una manera constante? Con la oración, la reflexión de la palabra, la adoración, la práctica de la caridad, la práctica asidua de la fracción del pan, la vigilancia permanente día y noche para que no caigamos. Sí, es Dios quien fortalecerá las murallas que guarden nuestro corazón y nuestra vida, pero somos nosotros, como lo leímos en el texto, quienes tenemos que poner de nuestra parte para que dicha bendición nos cobije. Recordemos lo que decía aquel padre de la iglesia del siglo IV, Agustín, de la ciudad de Hipona: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios no pidió permiso para crearnos, pero sí pide permiso para salvarnos, porque Él no salva a nadie a la fuerza. Solo aquel que le permita a Dios salvarle, verá cómo Dios le salva. Y esto significa acogerle, seguirle, confesarle y vivirle. Pidámosle hoy a Dios, hermanos, que nos conceda la gracia de ser partícipes y poner de nuestra parte lo necesario para que la defensa de nuestra vida se mantenga fuerte, como para el pueblo judío. Las murallas de Jerusalén fueron fortalecidas en su dedicación por el favor de Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.